buenas noches a todos amigos y amigas del Club de Lectura Cristiano. Estamos leyendo las cartas del diablo a su sobrino y creo que todas nos hemos sentido así como que soy bobo. Yo soy demasiado bobo porque tal cual, el autor que es C.S. Lewis, el mismo de las Crónicas de Narnia, nos relata en este libro la comunicación interna de dos demonios. Un demonio viejo llamado Scrutopo, que le va dando consejos a su querido sobrino Rugario para fregarle la vida a su paciente, que es un hombre que va acercándose a Dios o que quiere acercarse a Dios. Entonces, ¿cómo lo saboteamos? ¿Cómo lo alejamos? ¿Cómo lo alejamos de la iglesia? Pero Scrutopo va a empezar esta carta muy molesto porque hoy vamos a entrar en la segunda carta. Si ustedes que nos están viendo quieren tener el libro, por favor, háganmelo saber, escriban y yo con muchísimo gusto se los envío. Si quieren entrar a la sala para conversar, también se les envío el link. Pero mientras tanto, vamos a saludar. Buenas noches, Rocío, Sarita, Marta, Isabel, Marta, Lucía, Patricia y Lucerito que está por ahí. Buenas noches a todos. Vamos a empezar entonces ya de una, arrancar para aprovechar la hora con la segunda carta. Y yo no sé ustedes, pero yo veo aquí demasiados elementos, o sea, casi que voy a resaltar lo más interesante, donde me siento identificada. Mejor traigo un rodillo y le doy a todo porque con todo me sentí identificada. Entonces, ¿quién quiere comenzar? ¿Quién quiere comentar algo acerca de esta carta, o por lo menos del primer párrafo de la carta? ¿Quién? Es más, yo no sé si alguien quiere leer el primer párrafo y listo. De una, ¿quién dijo yo? Yo. Dale, Martica. Muy bien. Dice, veo con verdadero disgusto que tu paciencia sea, perdón, vuelvo. Veo No, con pero verdadero con voz de disgusto. demonio, Martica. Hola, Marce, bienvenida. Hola, Ali, buenas noches. Bueno, dice, veo con verdadero disgusto que tu paciente se ha hecho cristiano. No te permitas la vana esperanza de que vas a conseguir librarte del castigo acostumbrado. De hecho, confío en que en tus mejores momentos ni siquiera querrías eludirlo. Mientras tanto, tenemos que hacer lo que podamos en vista de la situación. No hay que desesperar. Cientos de esos conversos adultos, tras una breve temporada en el campo del enemigo, han sido reclamados y están ahora con nosotros. Todos los hábitos del paciente, tanto mentales como corporales, están todavía de nuestra parte. Gracias, Martica. Entonces, algo de lo que acaba de leer Marta Lucía del Carmen, les sonó parecido, les hizo ruido, les hizo pegarse del techo. Comentarios en ese Martica, hola Sandra, ¿qué amiga? Hable China. Y con China me refiero a Sara. Gracias, yo voy a levantar la mano. La parte de, bueno, lo primero que me llamó la atención de ese párrafo fue cuando dice que esos adultos conversos, después de un tiempo de estar como en el camino, en el campo del enemigo, se terminan volviendo ya y que ahora están bajo el poderío de estos demonios. Me parece muy impactante porque entonces uno comienza a pensar de pronto en las personas que uno ha conocido y que les ha pasado, o incluso momentos en los que uno casi termina hallándose como o saliéndose del camino. Y la parte también en la que dice que tanto la parte mental como la corporal siguen estando de la parte de ellos. Me parece muy fuerte, o sea, como decir, como todavía tenemos poder en eso, y si tenemos poder en eso, tú tranquilo, como aquí la podemos salvar, por así decirlo. Salvar para ellos. Y no olvidemos que aquí el enemigo es Dios. Sí. Para la visión de los demonios, el enemigo es Dios. ¿Qué dice Marta Lucía? Loca, con el micrófono abierto es más chévere.
Bueno, sí, lo mismo que Sarita, también lo vi. Y en la parte inicial me llamó la atención en que habla de que ellos van a tener también un castigo. O sea, perdieron el paciente y van a tener un castigo, ¿no? Entonces, como que uno en el bando contrario, pero como que también la cuestión es así. O sea, hay una represalia, hay una situación que va a pasar por no haber hecho lo que debía haber hecho. Y me llama la atención es que ahorita que lo estoy leyendo, ahorita que lo leí, pues dice, tenemos, no, espérame, no hay que desesperar cientos de estos conversos adultos. No sé, me llamó la atención el adultos, no sé si es porque yo trabajo con niños, porque hubiera hecho conversos, pero no le hubiera metido el adultos, ¿no? Entonces no sé si es que nosotros los adultos somos más fáciles de devolvernos a nuestros hábitos de siempre, los mentales y los corporales. Eso me llamó la atención. Ah, gracias por ese punto, Marta. Me parece súper interesante, pero yo no sé quiénes de ustedes levantemos la mano en señal de contrición. Cuando leyeron esto, pensaron cuántos de sus hábitos las han podido apartar del camino con Jesús. Yo empecé a pensar, ok, porque lo que hablábamos fuera de cámaras, es que ustedes no se perdieron el chisme detrás de cámaras. Pero lo que estábamos hablando de esas cosas que uno cree, que uno le abre las puertas a Satanás cuando uno se va a rumbear, a beber, a tener sexo ilícito, a drogarse, y voy a abortar, y entonces, y voy a colarme en el bus, y voy a hacer, y esas cosas son abrirle las puertas a Satanás. Pero resulta que cuando yo leo esto y empiezo a pensar cuáles de mis hábitos habrá aprovechado Satanás para, o sea, ¿cuántas veces Crutopo no le habrá hecho a mi hogario personal? Mira, ahí está ella, otra vez haciendo esto, bobadas, bobadas. Y yo pienso, lo primero que a mí se me vino a la mente, hola Santi, lo primero que a mí se me vino a la mente fue mis horarios, porque yo antes era noctámbula. Yo antes era de acostarme cuando salía el sol. Y de verdad para mí cambiar eso, entender, la obra se hace de día, no de noche, yo sentía así como que ¡ah! ¡Le gané! O sea, pensar eso, porque ese hábito le servía era a Satanás. ¿Qué dice Angélica? Angélica que está como escondida. Noches. Digo que las cosas que habla ahí que nos aparta, que son muy bobas, son el simple hecho de que estemos haciendo algo para Dios, haciendo un estudio, leyendo la Biblia, y nos acordamos de que la novela, que la película, que tenemos que lavar la loza, son cosas muy bobas del día. Ay, no, yo no me puedo perder la película porque ay, llegó un amigo, llegó mi hermano, no, tengo que atenderla, o sea, nos distrae con cualquier cosa, todo, hasta con una discusión con el esposo, bueno, cualquier cosa. Es increíble, pero todo el día estamos siendo asediados por el enemigo, todo el día. Sí, por Ay, no, eso yo tengo que creo. dormir, tomar la siesta, tengo sueño, prefiero dormir, no, no, ya. Sí, tal cual. Por eso yo creo, Marta, que como nosotros los adultos tenemos más mañas y más costumbres, se lo ponemos más fácil. O sea, pienso yo que de repente es por eso que se le hace más fácil al enemigo fregar a los adultos que a los niños. Es una especulación. Y yo también quiero proponerles algo que creo que fue Martica o Sara, que hablábamos la semana pasada. Si lográramos mirar el sustento bíblico que puede estar detrás de cada una de las afirmaciones que está haciendo nuestro amigo C.S. Lewis en este libro que dice Sara. Que a propósito de lo que estaban diciendo de que los adultos tenemos más mañas, también a medida que uno va creciendo, el corazón de uno con otras personas se va poniendo como más duro.
como que un niño tiende a ser más inocente y tiende a ser más fácil para perdonar, para aprender, para muchas cosas. Cuando uno va creciendo, uno va cogiendo como fastidio, o bueno, no sé. Es que últimamente como que he aprendido a coger fastidio. Es eso. Buena esa, gracias, Sarita. ¿Qué dice Rosy? Buenas noches. Pues aquí hay una cosa que me parece importante que dice, no hay que desesperar. Ellos están pendientes, ellos están siempre al acecho. Los que bajamos la guardia somos nosotros, ellos no bajan la guardia nunca, nosotros sí bajamos la guardia. Y además dice que, bueno, ellos como si supieran que vamos a fallar. Ellos ya lo tienen claro, vamos a fallar. Nosotros no nos damos cuenta, ya cuando nos damos cuenta de pronto hasta puede ser tarde, ¿cierto? Pero además ellos afirman que ya hay algunos con ellos, como dice aquí más adelante, y ya están ahora con nosotros. O sea, la ganaron, entonces ellos ¿qué tienen que perder? Nada, ellos están al acecho siempre. Sí, qué buen punto ese, que nosotros somos los bobotes que bajamos la guardia. Y entonces vamos a ver qué sigue diciéndole Escrutopo a Orugario. Vamos a hacer algo, yo voy a leer y ustedes me paran cuando digan, aquí, auxilio, o sea, auxilio, ahí estoy yo pintado, me están vigilando. Porque Escrutopo le sigue diciendo, en la actualidad, la misma iglesia es uno de nuestros grandes aliados. Yo no sé, podemos hacer todos, mi pobre angelito, o sea, comentarios al respecto. ¿Alguien se pegó del techo con esta expresión o tipo normal? Dale, Sarit. Bueno, que sí, como iglesia, a veces uno dice, es que los demás, pero también uno puede llegar a ser piedra de tropiezo para las demás personas en muchos sentidos. O incluso uno mismo puede ser piedra de tropiezo para uno, que es lo que más adelante desarrolla, sin hacer spoilers, pero es muy curioso, porque entonces uno dice, ay, la iglesia, ¿cómo así? Entonces es como, pues si se supone que en la iglesia es donde todo el mundo es así angelitos y lo más lindo y lo más hermoso y el apoyo, pero cuando ellos dicen eso, inicio fue pucha, entonces, ¿qué es lo que uno también está haciendo para ser piedra de tropiezo para otras personas? Y yo qué he hecho, y también yo muchas veces cómo he interpretado las acciones de los demás conmigo, y eso cómo he hecho para alejarme de Dios muchas veces. Sí, o sea, y es porque sigue aquí, se pone más bueno. Vamos a leer a Escrutopo, que le dice a Orugario, no me interpretes mal, no me refiero a la iglesia de raíces eternas que vemos extenderse en el tiempo y en el espacio, temible como un ejército con las banderas desplegadas Ahí. y ondeando al viento. Aguanta, Aguanta. Ahí a mí eso me pareció impresionante porque yo decía, o sea, ellos sí se están dando cuenta del poder y la autoridad que tiene la iglesia y la iglesia no se está dando cuenta. ¡Jue madre! Eso sí me golpeó muy duro, me dio en toda la cara, porque pues a manera personal, sí, o sea, fue tenaz. Yo decía, ¿cómo es posible que nosotros, o bueno, yo no entienda ese poder que hay en la iglesia? Y es así, o sea, realmente el poder que nos dio el Señor es impresionante, pero nosotros somos más de los que nos asustamos, de los que retrocedemos, no somos esos soldados que van a la batalla pues con toda, porque nos dio todo, nos equipó absolutamente con todo ¿para qué? Para hacer semejante batalla, además que es una batalla diaria, no sé si de cada momentico es todo el tiempo uno ahí, dele, batallando. Pero eso me pareció, duro. Adriana, sí, terrible. Este libro me ha movido todas mis fibras porque me veo identificada en las dos cartas. Y me pregunto cuántas veces nosotras o nosotros, los que estamos acá reunidos, hemos sido marionetas del diablo. Yo digo que sí, todo el tiempo. Y creemos que estamos bien.
Y a mí lo que me distrae son las cosas de la casa, que mi hija, que si se me subió la tensión, cosas, y me voy a tomar la atención y la tengo perfecta, pero me distrae en lo que más me mueve, y es que nos conocen tanto. Y ahí dice que ellos atacan, es el pensamiento, ¿no? Entonces, que nos dé hambre, que nos dé sed, que queramos salir, nos sentimos con sueño, con tristeza, pero no vamos a la herramienta grande que tenemos, que es Dios, ¿no? Y en todo esto yo digo, Dios mío, ¿cuál es mi relación con Dios entonces? Porque no estoy bien, no estoy bien con Dios. Porque si voy a la iglesia me distrae, sí, la persona que fue mal vestida o que habló mal o el mismo pastor. ¿Te congeló, Patica? Y cualquier fallita que veo ya me desilusiona. Y ahí me vi identificada. Pues es el enemigo que me está llenando la cabeza de pensamientos que no son, que no son. Y me creo, no, la superpoderosa, como dice ahí, ¿no? Hazle ver que es superpoderoso, que es valiente, y ahí estoy yo. Entonces, sí, es un libro que nos zarandea fuerte, muy fuerte. Qué bueno por comentar eso, porque para dar un contexto de lo que está diciendo, por qué Patico está diciendo esto, es que yo, al igual que Patricia, me sentí ahí pintada con lo que Scrutopo le escribe a Orugario. Yo retomo el comentario de Marta, el hecho de que nosotros no estamos viendo lo que ve espiritualmente, lo que se ve espiritualmente, pues, lo que ven espiritualmente, perdón, los demonios. O sea, ustedes se imaginan, nosotros aquí somos esa iglesia que está con las banderas ondeando, ¡oh! Pero nosotros nos vemos así como que yo le estoy embarrando. Nos vemos así chiquiticos y ellos no se asustan. Porque dice, miren lo que dice, confieso que es un espectáculo que llena de inquietud, incluso a nuestros más audaces tentadores. Aquí nosotros, reunidos, porque estamos aquí en el nombre de Jesús. Están asustados estos locos. Pero por fortuna, se trata de un espectáculo completamente invisible para esos humanos. Todo lo que puede ver tu paciente es un edificio medio construido en estilo gótico de imitación que se erige en un nuevo solar. Y cuando penetra en la iglesia, ve al tendero de la esquina que con una expresión un tanto salamera se abalanza hacia él para ofrecerle un librito reluciente con una liturgia que ninguno de los dos comprende. Y otro librito gastado por el uso con versiones corrompidas de viejas canciones religiosas, por lo general malas, en un tipo de imprenta diminuto, que al llegar a su banco mira en torno suyo y ve precisamente a aquellos vecinos que hasta entonces había procurado evitar. Eso es lo que yo veo. Hay una persona en la iglesia que es toda... Y a mí me da así como que, no, por favor, no. Pero tal cual, yo casi que, ay, está fulana. O sea, esas son las cosas que el enemigo, si me quemo, me quemo. Y sigue diciendo Scrutopo, te trae a cuenta poner énfasis en esos vecinos, haciendo, por ejemplo, que el pensamiento de tu paciente pase rápidamente de expresiones como el cuerpo de Cristo a las caras de los que tienes sentados en el banco de al lado. Importa muy poco, por supuesto, la clase de personas que realmente hay en el banco. Está ahí en esa parte. En la de qué pasa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo a pensar en la cara de los demás, yo me identifico. Una de esas llega a la iglesia o a lo que sea, es como, bueno, vamos a aprender, Dios mío, vamos a escuchar la predica, no sé qué más. Y luego uno dice como, no sé, como que se pone a hablar en otras vainas, comienza a ver a la gente, comienza pues a pensar en el perro que está ladrando y no es como, ¿por qué no lo callan? ¿Por qué lo trajeron? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y uno dice, Dios mío, ayúdame. Y cuando no vuelve a la predica, es como, me perdí todo. Y ya. Tenaz. Rosy. Pero por eso es que dice que es completamente invisible. Ellos sí lo ven, pero nosotros no lo vemos. Ellos sí saben lo que están haciendo y nosotros caemos redonditos ahí en sus trampitas. ¿Y cómo caemos? Con lo mismo que nosotros tenemos
que es nuestra naturaleza. Y qué bueno ese punto, porque precisamente comparando esto con la carta a los romanos, cuando Pablo dice, oiga, póngale cuidado a la naturaleza espiritual, no a la carnal. Póngale cuidado, o sea, y entonces empiezo a pensar estas cosas y, Pablo tiene razón, pero C.S. Lewis me lo está explicando mejor porque es más así. ¿Qué dice Sara? Sara, Con ¿vas a lo que opinar? con lo que acaban de decir ambas, me hizo pensar, es como si uno mismo estuviera afilando las armas con las que uno lo van a apuñalar o lo van a herir, básicamente. Entonces es increíble porque uno mismo afila, es como, como que uno afilar el cuchillo o la flecha y es como, mira, Y después se aquí lo está, das. dispárame, aquí estoy. Tan bobos que somos. Entonces No, a mí es me muy, pasa muy eso, o sea, interesante y terrible. sí, yo no sé si a ustedes los ha ayudado un poco a darse cuenta de las embarradas, pero yo, por ejemplo, cuando veo a alguien o sea, está en la alabanza y de repente es una alabanza de esas lentas y la persona está cantando, y yo, pero señora, eso no es así. O sea, en todo caso, quédese quieta y mueva las manitos de un lado a otro, pero ¿cómo lo vas a bailar como salsa? Entonces yo me distraigo con eso. Ahora no, ahora cierra los ojos y cállese, concéntrate en lo que estás. Porque tal cual, esos papayazos tan bobos que da uno. Y o sea, ayúdalo, o sea, ponle énfasis a ciertas cosas. Entonces, cuando ya yo siento que estoy poniéndole demasiado énfasis a esto, sigue diciendo Scrutopo, puede que haya alguien en quien reconozcas a un gran gritante del bando del enemigo. No importa, porque tu paciente, gracias a nuestro Padre de las profundidades, es un insensato. Y con tal de que alguno de esos vecinos desafine al cantar, o lleve botas que crujan, o tenga papada, o vista de modo extravagante, el paciente creerá con facilidad que por lo tanto su religión tiene que ser en algún sentido ridícula. En la etapa que actualmente atraviesa, tiene una idea de los cristianos que consideran muy espiritual, pero que en realidad es predominantemente gráfica. Comentarios aquí, Sara. Que cuando él dice esa parte y habla como del camino recién que él entra, me hace pensar en cuando todo el mundo entra a la iglesia y todo el mundo entra como, bueno, voy a cambiar, voy a ser un santo, Dios mío, voy a cumplir todo, y comenzar que la gente la embarra y es como, ¿pero esto por qué la embarra? ¿Y este quién es? ¿No cree en Jesús? No, pero terrible. Y luego dice como, no, esto no puede ser real. O no se supone que todos deberían estar bien. Ah, no, qué pendejada. ¿Qué es lo que el demonio está diciendo? Como espérate que dale 3 días y ya se va. Y es muy triste porque precisamente habla como de una máscara. Así fue como yo lo leí, como de una máscara que está ahí. Ok, súper, gracias, Sarita. Marta y luego Santi. Recordé cuando yo fui por primera vez a una iglesia cristiana. Enseguida me vi ahí reflejada. Porque lo que él dice aquí es que en realidad lo que tienen es las gráficas, tienen cosas es en la cabeza. En ese momento era un pensamiento muy diferente de de lo que estaba yo esperando seguramente. Y claro, yo me encontré con cosas que como que nada que ver, como el cuento que si se vesten mal, que si se hacen así, que si miran así, que es todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, uno dice, esto realmente no es, o me equivoqué, o bueno, sí, además que, bueno, la historia es como un poco extraña la forma que llegué, pero en que entré, pues, a una iglesia. Entonces, sí, realmente es como una cantidad de cosas que uno tiene muy en su cabeza y que aún todavía guarda, todavía tiene ahí como incrustado en el ser de uno de cómo debería ser eh, el cristiano, cómo se debería comportar o cómo, no sé. Y todavía yo sigo luchando con ese asunto.
Sí, es una lucha constante, pero para mí también es una lucha diaria. ¿Qué dice Santi y Marian? Buenas noches. A mí esa parte, como decía la pastora Marta, creo que nos cuesta a los nuevos y a los que de pronto ya llevamos años. Uno tiene un concepto de lo que debería ser el cristiano y es difícil cambiarlo a veces, y creo que cuando nos enfrentamos a otros tipos de cristianos es cuando decimos, bueno, pero es una persona normal, o sea, también es un cristiano, también es un creyente, y nos volvemos como un poco más aceptos del que es diferente, pero sin duda es difícil, y creo que por eso mismo, hoy en día hay iglesias para todo, o sea, para todos los gustos. Hay iglesias para metaleros, hay iglesias para no metaleros, hay iglesias para el de pelo largo, hay iglesias para el de pelo corto. Pero lo triste es que cada quien siente que ese es el verdadero cristiano. O sea, no apreciamos la obra de Dios en el otro, sino creemos que solo yo por como soy, porque yo soy así y no soy como el otro, entonces estamos cayendo en lo mismo de antes. Gracias, Padre, porque yo no soy como este pecador. Y pues es duro, ¿no? Eso no es fácil. Yo leí este libro por primera vez cuando tenía como 17 años. Y en ese momento me acuerdo que cuando estaba leyendo esta parte de la carta, fue como, bueno, entonces que no me critiquen por cómo yo me he visto, por cómo, sí, porque que me acepten como soy. Pero años después yo me encontré juzgando a otros porque no se vestían de la misma forma y porque más bien, parecen, no sé, abuelitos o sea, se visten de una forma diferente, pero pues Dios es tan grande que caben todas las formas de vestir, de pensar, de tener el pelo, de no tenerlo, o sea, y nosotros somos los que lo limitamos a él, tristemente. Tal cual, gracias Santi. Toma tu like. ¿Qué dice Pati? Patricia. ¿La arrebataron? Ah, no, ahí está Patricia. Patricia, ¿tú ibas a Sí, hablar? sí. Es que recuerdo una palabra de Pablo que está en Romanos que dice, y que me da un poquito como de apoyo y de fuerza para seguir esta lucha, ¿no? Que dice que queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Miserable de mí, ¿quién me puede salvar de este cuerpo de pecado, no? El único Dios. Entonces, es eso. Siempre vamos Gracias, a lo malo, Patricia. vamos a pelear por lo malo. Sí, no, no es tanto palo. Escrutópolis sigue diciendo, Rugario, y hasta el simple hecho de que las personas que hay en la iglesia lleven ropa moderna supone para él un auténtico, aunque inconsciente, claro está, problema. Lo que estaba diciendo Santi, nunca permitas que esto aflore a la superficie de su conciencia. No le permitas que llegue a preguntarse cómo esperaba que fuese. Por ahora mantén sus ideas vagas y confusas y tendrás toda la eternidad para divertirte, provocando en él esa especie de lucidez que provoca el infierno. Ay, madre. Yo no sé ustedes, pero aquí cuando de verdad yo me preguntaba, ¿y cómo esperaba yo que fueran los cristianos? Porque empezando, o sea, de verdad, a mí no me gustó la iglesia cristiana, yo lo confieso aquí. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y entonces a mí no me gusta la iglesia cristiana. Pero cuando leí esto, yo, a mí me gustaba más la católica, me gusta el orden. Ya, listo, hay todo en orden, me encanta estructura. Y yo, ¿cómo esperaba que fueran los cristianos? Pues como yo quiero, como a mí me gusta la gente. ¿Qué dice Martica? Marta Mera, ¿dónde estás? Aquí. Allá te vi. En esta parte, y recordando la primera carta, es otra vez como no lo deje que se cuestione. Y de alguna manera a los cristianos nos están diciendo, oiga, no piense, no se pregunte, no dude.
Y pues de alguna manera no se debe dudar, pero sí debe haber un cuestionamiento de lo que estamos viendo, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos oyendo, de cómo estamos llevando nuestra vida, pero nos están diciendo no. Y fíjese que en las dos está diciendo, no dejen ni por el nada del mundo que se vaya a cuestionar nada, no voy a permitir que piense. Yo lo veo como así, entonces uno dice, "Ah, claro, y es que desafortunadamente lo que nos enseñan a veces, no todo el mundo, pero sí como que no piense, no, usted coma callado y lo que dijeron es, punto. Y uno dice, bueno, al comienzo era así, yo bastante, de que no preguntaba nada y mejor como cuando la mafia, ¿no? Mejor no pregunto, mejor entre menos sepa, mejor. Entonces, sí, eso me llama bastante la atención, que no permita que uno se cuestione y nos debemos cuestionar. Sí, tal cual. Y además que no nos cuestionemos a nosotros mismos. Voy a leer la siguiente parte cuando el querido tío dice, trabaja a fondo, pues, durante la etapa de decepción o anticlímax, que con toda seguridad ha de atravesar el paciente durante sus primeras semanas como hombre religioso. El enemigo deja que esta desilusión se produzca al comienzo de todos los esfuerzos humanos. Ocurre, bla, 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 pone unos ejemplos. En cada actividad de la vida, esta decepción marca el paso de algo con lo que se sueña a lo que se aspira a un laborioso quehacer. El enemigo acepta este riesgo porque tiene la curiosa ilusión de hacer que esos asquerosos gusanillos humanos, lo que él llama sus libres, sus amantes y siervos, hijos es la palabra que él emplea en su incorregible afán de degradar el mundo espiritual entero a través de relaciones contra natura con los animales bípedos. ¿Comentarios? A mí me encantó. A mí me encanta la idea de que Satanás le ofenda. O sea, en serio, te ofende que Dios nos quiera como hijos y libres. Papi, 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 me pongo así como, ay, yo no le voy a decir a Dios más papá. Y estábamos estudiando hoy en que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos da garantía de que somos hijos de Dios. O sea, más. Porque sí, yo me imagino Satanás ofendido porque, claro, como lo dicen ¿quién se tiene que ir, Sara? Sarita, te queremos, Orugario te está llamando, no mentira. Entonces, es esa idea de que de verdad Satanás se ofende, de que nosotros somos hijos de Dios. Y luego sigue diciendo, al desear su libertad, el enemigo renuncia consecuentemente a la posibilidad de guiarles por medio de sus aficiones y costumbres propias a cualquiera de los objetivos que él les propone. Les deja que lo hagan por sí solos. ¿No? ¿Todo normal hasta aquí? ¿Todo normal hasta aquí? A mí esto me estalló el cerebro porque Satanás sí se aprovecha de nuestras costumbres. Dios no. Dios trata que nosotros renunciemos a eso voluntariamente. Santi. Pero en esta parte, cuando hablaba de los hijos y de la libertad y de cómo Dios nos deja, pues pensaba inevitablemente en mi rol como padre y lo difícil que es soltar a los hijos, pero pues un buen padre entiende que tiene que hacerlo porque los quiere libres y quiere que crezcan de una buena forma y uno quisiera tenerlos en una burbujita, pero pues no se puede. Y cuando están aprendiendo a caminar, pues uno está ahí cerca, pero se van a caer. Y Dios también nos deja caer de cierta forma con lo que dice ahí de la primera, ¿cómo es que lo dice? Creo que es la primera decepción, porque justamente el levantarse cuando el niño se cae y ve que no le pasa nada, pues es lo que le da la confianza para seguir caminando solo, pues si no siempre se va a quedar pegado. Y a veces nos pasa como creyentes, pues esa primera decepción, ¿no? Cuando digamos que uno se da cuenta que no todo es color de rosa y va a pasar, y a veces uno se pregunta, pero ¿por qué Dios deja que eso pase? Pero si podemos salir de eso,
encontramos otras bondades en Él como Padre que pues eso es lo que nos permite seguir caminando de su mano. Y me pareció muy bonito. Sí, es demasiado impresionante. O sea, entender también ese obrar de Dios. No sé si alguien quiere comentar algo en esta parte. Y Sandra Méndez está tan sospechosamente que está tramando esa vieja. Una caleña callada. ¡Qué peligro! Vamos entonces a ver qué sigue diciendo Scrutopo, porque entonces Scrutopo le dice Rugario, ahí está nuestra oportunidad, pero también tenlo presente nuestro peligro. Una vez que las superan, o sea, las decepciones, con éxito, esta aridez inicial, los humanos se hacen menos dependientes de las emociones y en consecuencia resulta mucho más difícil tentarles. ¿Algún comentario en este punto? ¿Alguien ya pasó por ahí? ¿Todos pasaron por ahí? Ya va, Martica, déjame le dé la palabra a Sandra Méndez, que no ha hablado, luego Marta Lucía y luego Patricia. Ya que pensar que Angélica se va, porque como Sandra no ha abierto el micrófono, Angélica se tiene que ir porque Sandra no abrió el micrófono. Oiga, Sandra, sea seria, abre el micrófono. ¿No sabes abrir el micrófono? ¿En serio? Ay, sí, tica, Dios mío. Dale así a la pantalla y cuando te salga el botoncito del micrófono rojo, pues ahí no, nada. Uy, qué pecadito. Bueno, vamos a darle la palabra entonces a Marta Lucía. Qué pecadito, man, en serio. Bueno, aquí recordé, fue una palabra que está en la Biblia, que nosotros, o sea, cuando dice son menos dependientes de las emociones, me acordé lo que decía Pablo, que andamos o deberíamos andar más por el espíritu que por la carne. Entonces, claro, como que, wow, uno sí se va despegando de las emociones, o sea, no es que las deje de tener, que eso es importante entenderlo, sino que ya no, como que ya no, eso, lo que dice ahí, no dependemos de esas emociones. Entonces, nos vienen las emociones, pero no actuamos en consecuencia, sino que, no sé, esperamos, cada cual tendrá su manera, pero por lo menos yo espero que pase lo que sea, me calmo, le digo al Señor qué tengo que hacer, espero que Él me conteste, porque antes no, antes hacía y no le pedía, pero no esperaba que me contestaran y me dijeran nada de ti. Cuando me veían en el rollo más grande, ya, ay, Dios mío, hasta que, bueno, con el tiempo fui aprendiendo, pero lo tomé fue como por esa experiencia, que andemos más por el espíritu que por la carne. Eso era. Ok, importante, gracias, Martica. Patico, cuéntanos. Sandra, si quieres, escribe en el chat y te leo, ¿vale? Pati. Patricia. Ah, hola, sí. Es que pensé que era otra persona. Sí, nosotros somos muy emocionalistas. Yo soy muy emocionalista. Me dejo llevar mucho por las emociones y ahí es donde caemos. Entonces, qué rico que podamos nosotros tener ese dominio de nuestras emociones. Y bueno, es eso. Evitar las emociones, ser tan emocionalistas. Pero fíjate que yo no sé, yo veo aquí, no que, como decía Martica, no que las emociones desaparezcan, sino que somos... ¿Ya va? ¿Quién habló? ¿Hola? ¿No? ¿Nadie? Abuela, ¿eres tú? A ver, o sea, que no es que no hayan emociones, como dijo Martica, sino que somos menos dependientes de las emociones. No es así como que hoy sí tengo ganas, hoy sí voy a predicar, o por el contrario, que hoy no, me siento así como triste, no dependo de las emociones. A ver, Sandra dice, me impactó lo de las emociones
por lo que hablamos esta semana y veo que estoy dominando mis emociones de una manera guiada por el Señor. No que no tenga, pero ya no me dejo manejar. Sí, tal cual, yo lo voy a decir, Sandro, o sea, uno tiene sus emociones, pero no reacciona por las emociones. Yo las sigo teniendo igualito de pichas, pero como que ya no, ya no me guían, ya no son como ese perro que te arrastra, sino que uno arrastra al perro. ¿Qué dice Rosy? Pues la verdad, yo pienso que las emociones siempre se van a tener porque somos humanos. Lo que pasa es que reaccionamos. Podemos tener la posibilidad de reaccionar y decir, no me va a dominar. De pronto ya lo hice y reaccioné en el momento y dije, no, así no es. Así no lo haría Cristo. Así no lo haría. Tenemos como por el conocimiento, tenemos la posibilidad de reaccionar. Si nosotros no estamos guiados, o sea, si no nos ponemos una meta, si no nos ponemos un ejemplo, seguimos haciendo lo que nosotros queremos. Y ahí nos vamos a equivocar. Cuando nosotros miramos, o sea, ¿cómo reaccionaría Cristo? ¿Qué haría Cristo? ¿Qué diría Cristo? ¿Lo haría como yo lo estoy haciendo? Tal vez no. Entonces ahí es cuando nosotros podemos hacer un alto y decir, no, me acabo de equivocar, pero no le voy a dar paso al enemigo. Sí, eso me parece genial. Y además me pareció así como que auxilio, donde dice que cuando aprendemos a no depender de las emociones, es más difícil tentarnos. Uy, eso es demasiado tentador para no intentar. De verdad, no depender tanto de las emociones. A ver, ¿qué sigue diciendo nuestro querido Escrutopo? Dice, cuanto te he escrito hasta ahora se basa en la suposición de que las personas de los bancos vecinos no den motivos racionales para que el paciente se sienta decepcionado. Por supuesto, si los dan, si el paciente sabe que la mujer del sombrero ridículo es una jugadora empedernida de bridge, o que el hombre de las botas rechinantes es un avaro y un chantajista, tu trabajo resultará mucho más fácil. En tal caso, te basta con evitar que se le pase por la cabeza la pregunta, si yo siendo como soy me puedo considerar un cristiano, ¿por qué los diferentes vicios de las personas que ocupan el banco vecino habrían de probar que su religión es pura hipocresía y puro formalismo? ¿A alguien le ha pasado esto? Solamente a mí, gracias a Dios, que ustedes son gente virtuosa, cristianos de verdad. Muchas veces. Muchas veces, Pati, pero muchas. Veces. Es que me siento muy identificada. Yo creo que todos. Sí. Hay cosas en particular que cuando uno se sabe las historias de la gente, mire a la Mariana ahí calladita, pero yo la conozco, yo sé lo que ella está haciendo, es un hipócrita. Mire a la Marta Arévalo, yo conozco a Marta Isabel, yo sé lo que ella ha hecho. Y mire cómo levanta las manos, uy, qué horror. O sea, esas vainas pero evita que se pregunte si yo, o sea, que se cuestione, si yo siendo como soy, Dios me ama, Dios me acepta, me puedo considerar cristiano porque el otro no. Y esas son las cosas, decir, ¿por qué? Porque yo puedo decir que no, es que María no puede ser cristiana, ella come pizza con piña. O sea, un cristiano no puede comer pizza con piña. Está en Levítico 71. Lea. Es que son cosas que de verdad uno cree que el pecado del otro es peor que el de uno. Y creo que esa es una de las cosas que el diablo no quiere que nosotros pensemos. Que mi pecado es tan malo como el de el otro que hizo lo que sea. No sé si alguien quiere comentar algo aquí en este punto, le pareció chévere, no le pareció chévere, sintió como ouch. ¿A nadie le dolió? Ok. A mí sí me dejó porque... Marce.
Pues realmente yo sí siento que a nosotros nos pasa mucho, pero también es cuando nos metemos en el tema tan religioso de juzgar, pero es sin un conocimiento de lo que verdaderamente es la iglesia con Jesús. Entonces ahí sí siento que es cuando, obviamente, cuando uno va es con esa emocionalidad, con sus intereses, hasta que uno no encuentra la verdadera razón de ser cristiano, creo que uno está muy perdido en medio de una iglesia. Y obviamente con el sentido de haber estado perdida durante mucho tiempo divagando, pero hasta cuando encuentras un sentido, todo esto es lo que puede derrumbar. Cuando tú conoces a Jesús, derrumba mucho de esto que yo decía, a todos nos pasa. Y es cuando creo que pasamos ese umbral de ya no mirar al del banco, porque ya, digamos que ya nuestro foco no está en eso, pero creo que ahí es cuando Satanás mismo dice, bueno, él dice, como el diablo dice, cuando ya lo atraviesa, ya es más difícil tentarlo. Sí, gracias, toma tu like, Marce. De verdad, cuando ese momento en que encuentras el sentido de ser cristiano, o sea, pasas de la religión, de los ritos y de todas esas cosas a entender por qué estoy en una iglesia. O sea, cuál es la verdadera razón que me está acercando a mí a Jesús. Y creo que cuando uno se ve así de picho, pues ya no puedes estar mirando al vecino, porque, qué difícil, ¿no? Aquí luego Scrutopo dice, te preguntarás si es posible evitar que incluso una mente humana se haga una reflexión tan evidente. Pues lo es, Olivario, lo es. Manéjale adecuadamente y tal idea ni se le pasará por la cabeza. Santi. No, yo soy la que voy a hablar. Ah, ok, Mariana, dejaron hablar. No, es que con respecto a lo que estábamos hablando anteriormente, a mí sí me pasa mucho y a veces me frustra y me da rabia que, o sea, he escuchado de personas muy cercanas como, si bueno, una persona está sirviendo en la iglesia, pero hizo, o sea, un pecado y fue, digamos que ante todos, pues, de conocimiento público, entonces a esa persona la sientan y no puede seguir sirviendo porque tiene que entrar en disciplina, tal. Y entonces las otras personas, igual que si se están pecando también, que tienen pensamientos, que tienen cosas, pero como no se ve, entonces esa persona sí puede seguir sirviendo. Y yo siempre digo, pero, o sea, entonces nadie puede servir en la iglesia. O sea, nadie en la iglesia ni afuera. Porque nosotros pecamos todos los días, nosotros tenemos pensamientos, tenemos cosas que solamente el Señor conoce, pero como es lo que no se ve, pues solamente Dios sabe y ante los demás mi conducta es intachable, yo no hago esto y no hago lo otro, entonces esas personas sí no pueden servir por esas cosas. A veces eso me cuesta un poco y uno también, de cierta forma, en ocasiones ha estado en esa posición de juzgar al otro porque, ay no, qué terrible que Adriana, mejor dicho, hizo tal cosa. Otra Adriana, que Adriana, ay no. ¿Quién habló? Uno como que se siente, o sea, se pone en el lugar de Dios, se siente con la capacidad de juzgar al otro y me creo más que tú porque es que, ay no, yo no hice eso, pues es que ella sí hizo tal cosa y cuántas cosas no tienes tú en tu mente y en tu corazón que pues que solamente Dios sabe. Entonces, bueno, nada. No, y eso que tú estás diciendo me hizo pensar en algo. Profesora. ¿Quién se acuerda de la serie Dahmer? Habla Santi mientras piensan en Dahmer. No, que se vuelve una cuestión no de no pecar, sino de que no se sepa. O sea, todo está bien hasta que no se sepa. O sea, el problema no es pecar, sino que nadie lo sepa. Entonces se vuelven vidas secretas y pues cuando pasa eso, pues volviendo a lo que decía Orugario, pues qué libertad hay, ¿no? O sea, qué libertad hay en las sombras, en vivir escondido. Ninguna. Sí, pero eso es una vaina que, o sea, conscientemente uno no lo hace. Uno no, o sea, uno conscientemente, porque yo sí me he tapado mis cosas, yo sé.
Ay, si ustedes supieran todo lo que yo he hecho y pensado y dicho, ninguno me hablaría. Ninguno. Pero la cuestión es, yo me estoy dando cuenta de que me estoy tapando. No, o sea, no, por eso me parece tan genial cuando le dice, o sea, no hagas que nos evita que él se le pase por la mente esa vaina. Entonces yo juzgo al otro porque mira cómo me está mirando Patricia, porque para Patricia y es cristiana. Y mira esa jeta que hace. Entonces, pero yo no me estoy dando cuenta que yo ando con mala cara. No, yo no me di cuenta de nada. Sonrío es el personaje, pero yo no me doy cuenta de mi personaje, me doy cuenta del personaje del otro. Y lo tenaz es cuando Scrutopo le dice, te preguntarás si es posible evitar que incluso una mente humana se haga una reflexión tan evidente. Pues lo es, Orugario, lo es. O sea, somos tan fáciles de manejar nuestro pensamiento que la cuestión es ahora hacernos conscientes, ¿no? Por eso les trae a colación la serie Dahmer, porque cuando llegó el final y el tipo habla con el cura le dijo, ya, Jesús te perdonó. Todo el mundo, no, ¿cómo van a hacer eso? Eso escandalizó todo el mundo. Marce, cuéntanos. Pues cuando todos estábamos, o yo escuchaba, todos estábamos hablando el tema de todos esos pensamientos que somos manipulados por Satanás, yo creo que en mi opinión no es que seamos manipulados, esa es nuestra naturaleza. Lo que pasa es que al hacernos conscientes de esa naturaleza, ya es donde esa parte espiritual puede ser consciente, como él lo dice, de, ok, porque yo lo digo, yo puedo saber que mis pensamientos son pichos, pero mañana sé que voy a tener pensamientos pichos y va a decir, ah, Satanás, me quieres engañar. Claro, a veces él me quiere engañar, pero a veces mi naturaleza es esa. Entonces ya yo digo, ok, no es solo el pensamiento que Satanás quiere, la pelotica que me quiere tirar para embolatarme, sino que yo solita a veces también me embolato. Aquí el acto de conciencia me parece, y porque de verdad con algunos asuntos en mi vida yo decía, ¿qué es esto tan horrible que yo puedo pensar? Pero ya cuando yo decía, ok, sea Satanás, sea mi naturaleza, sea lo que sea, yo igual me tengo que volver a enfocar. Pero eso no significa que los pensamientos, que mi concentración cuando yo digo o voy a orar o voy a alabar sea 100%, no lo es. O sea, creo que ahí sí es como cuando uno trata con los niños hiperactivos, exactamente lo mismo es con mi mente. Pero hacer Sí, conciencia creo que es lo diferente. sí, me parece genial eso, porque eso que estás diciendo, Marce, porque creo que lo que Satanás quiere evitar es que nos hagamos conscientes de lo que estamos pensando. O sea, el tema de la conciencia a mí me hace pensar en que Jesús es la luz y los que se acercan a la luz son los que son capaces de ver los pichos que son. Y Señor, transfórmame tú. Y esa es la parte difícil, acercarse a la luz y ver eso. Por eso, y el picho cuando dice, evita que no lo haga. Todavía no lleva tiempo, perdón, manéjale adecuadamente y tal idea ni se le pasará por la cabeza. Todavía no lleva el tiempo suficiente con el enemigo como para haber adquirido la más mínima humildad auténtica. Todo cuanto diga, hasta si lo dice arrodillado acerca de su propia pecaminosidad, no es más que repetir palabras como un loro. En el fondo todavía piensa que ha logrado un saldo muy favorable en el libro mayor del enemigo solo por haberse dejado convertir. Y que además está dando pruebas de una gran humildad y de magnanimidad al consentir en ir a la iglesia con unos vecinos tan engreídos y vulgares. Manténla en ese estado de ánimo tanto tiempo como puedas. Tu cariñoso tío, Scrutopo. ¿A alguien le pasó eso que sintió así como que, oiga, estoy yendo a la iglesia? O sea, Dios debería darse con una piedra en los dientes. O sea, yo
A mí no me pasó tanto con el culto como cuando fui a la primera vigilia y que empecé a ir a las vigilias, como que, o sea, a ver, ahora sí, esa es pura arrogancia. Y eso de que todo lo que sale de su boca, de que se refiere a su propia pecaminosidad, es un show. Ya estaba pintada. ¿A alguien más le pasó? ¿Solamente le pasa al paciente orugario? Y a mí, ¿será que yo soy la paciente orugario? Martica. No, a mí también, claro, y ahí me vi muy identificada con esa hipocresía de, pues de pensar primero que ya uno está del otro lado, ¿no? Ya estoy yendo a la iglesia y ya estoy del otro lado, ¿no? Ya no necesito más, soy mejor, soy más santa, más buena, más no sé qué cosas. Y todo lo que dice acá de que no valen esas, o sea, se repiten las palabras como loro, me pasó muchas veces, aún a veces orando todavía. Así uno esté arrodillado, entonces está uno diciendo bla, 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 bla. Y como que, como decía Marcela, creo que fue, uy, es cuando cae uno, tiene la conciencia y dice, no, momentico, espere, pare aquí que usted está es como loro, igual. Pero sí, es esa manera de manejarse uno mismo con respecto a los pensamientos en lo que uno es por acercarse a la iglesia y comenzar como ese camino. Entonces, sí, claro que se ve, ¿no? O yo me veo muy identificada ahí y todavía le quedan a uno tracitos de cosas ahí que hay que ir como quitando. A ti te quedan tracitos nada más. ¿Qué dice Rosy? Eso es lo que estaba diciendo Martica, es muy cierto. Y además de eso, cuando dice humildad auténtica, ese pedazo es durísimo porque yo creo que a todos nos toca. Todos a veces nos creemos los que somos más santos que el de que está al lado, que de pronto no está orando o no está arrodillado, y yo sí estoy orando, o yo sí me arrodillé, ¿sí? Y yo creo que eso nos pasa a todos. Por eso lo que hablaba, no sé, se me perdió, Marcela, decía, es nuestra naturaleza. Pero si no somos conscientes de que esa es nuestra naturaleza y la naturaleza, o sea, y lo que nos está dando Dios es otra cosa completamente opuesta a nuestra naturaleza, si nosotros no somos conscientes de eso, no estamos haciendo nada. Y ahí es donde el enemigo hace de las suyas, porque estamos vulnerables, estamos débiles, creyéndonos fuertes, pero estamos muy débiles. Uy, sí, ¿qué dice Marce? Yo también veía que ahí la palabra humildad era la clave. O sea, el reconocer, te necesito a ti porque esto nos cuesta, esto nos puede, no podemos contra esta naturaleza, no podemos, y reconocer esa humildad, ni siquiera es que esté en nosotros, sino es dejar de, o sea, no tenemos nada para enfrentarlo. Para mí es eso, o sea, no tenemos nada con que enfrentarnos a nosotros mismos, sino es con la ayuda de Jesús que uno dice, reconozco que no puedo, y es venir a Él, como tú decías, a la luz. O sea, ¿cómo más podemos vencerlo si no es con esa humildad de, Señor, yo no puedo muchas veces, y yo digo, uno se aterra que uno mismo es pura voluntad humana de gimnasio, de alimentarse bien, y queda en eso. Si uno no tiene esa ayuda del Espíritu Santo en uno, que es esa humildad de reconocerlo, y por eso yo insisto que eso es diario, de uno postrarse y decir, es humildad, ni siquiera es una humildad frente a otros, porque no es ni siquiera esa falsa humildad frente a otros como lo habla ahí, sino es ante Él. Sí, eso me hace pensar en cómo empezó la carta. Sus costumbres mentales y corporales nos ayudan. Tenaz. Y sabiendo esto y ya teniendo más conciencia, pues nosotros podemos enfrentar nuestra cotidianidad alertas, pendientes, como creo que fue Martica la que dijo al principio, oiga, o no fue Martica o Pati o Rosy, no me acuerdo quién dijo, él no baja la guardia nunca. Satanás no descansa, no bajemos la guardia nosotros, ya estamos como más alertas, y la semana que viene, la tercera carta, que la semana que viene
Vamos a decidir si hacemos el grupo o no, porque es festivo. Nos vamos a ir comunicando para ver si, porque en la tercera carta, mi madre, las relaciones personales. Yo sé que ustedes son los que los afectan esas cosas de las relaciones personales. Durísimo, vamos a ver que cómo obra, cómo ayudar al enemigo a sabotearnos en nuestras relaciones personales. El tío Scrutopo nos va a contar todo.